Hola, buenas noches, Dios los bendiga, ¿cómo están? Me da gusto estar nuevamente aquí esta noche, ¿verdad? Son las 10:31 y vamos a compartir la palabra para poder meditar, para poder ser nutridos por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo han estado, amados hermanos? Dios los bendiga, espero que estén bien. Aquí en Acapulco he tenido amigos pastores, amigos de la infancia y hermanos en Cristo que están pasando por momentos de enfermedad por el COVID. Hay otros que ya van saliendo, hay otros que están entubados, pero tenemos la tranquilidad y tenemos la seguridad que Dios siempre obra para bien. De ahí nos sostenemos, de ahí nos afianzamos todos los días en estos tiempos. A mí me duele en el corazón, ¿verdad? Ver como hombres que buscan de Dios, como amigos que nos han acercado a Dios, pasan por procesos, pero no están solos. Dios está con cada uno de nosotros y Él prometió estar hasta el día de su venida, hasta el día que gloriosa que baje de entre las nubes por su pueblo. Por eso esta noche vamos a hablar de los frutos. Vamos a meditar qué estamos haciendo en este tiempo, de qué nos estamos alimentando. Ya es tiempo, hermanos. En esta hora vamos a pedirle al Espíritu Santo que tome el control. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos, ahí en tu casa. Si estás en algún lugar con tu familia, yo te invito, ¿verdad? Cierra tus ojos y vamos a decirle al Espíritu Santo: Señor, sabemos que aún en medio del dolor, aún en medio de la desesperanza, aún en medio de las pruebas, aún en medio de alegrías, tenemos que estar afianzados en Cristo Jesús. Te pedimos, nos quites, Señor, toda incredulidad, nos quites, Señor, toda duda, todo temor. Quítanos, Señor, todo peso que nos está asediando. Quítanos todo ese peso, Señor, esa carga innecesaria que traemos en nuestras espaldas. Quítanos, Señor, todo aburrimiento. Quítanos, Señor, toda ira, toda contienda, Padre, y que en este momento tan especial que tú has preparado para cada uno de nosotros podamos comprender, podamos entender, podamos, Señor, ser dignos de toda tu gracia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título que lleva esta palabra en esta noche, hermanos, es fructíferos o estériles. ¿Qué es fructífero? Fructífero es aquel que da fruto. Y estéril es todo aquello que no da nada de fruto. Hoy vamos a irnos al libro de Marcos, capítulo 11, versículos del 12 al 14. Yo te invito a que abras tu Biblia y siempre se lee, siempre cuando la tomemos, la debemos de tomar con respeto, con amor y esperando que haga algo dentro de nosotros, que avive nuestro espíritu, ¿verdad? Y siempre se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amado hermano. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella,
nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vemos aquí, hermanos, y si vemos todo el capítulo de cómo empieza Marcos, vamos a darnos una idea de lo que estaba aconteciendo, ¿verdad? En esos momentos. Al principio del capítulo 11 nos habla de la entrada triunfal que tuvo nuestro Señor Jesús a Jerusalén, ¿verdad? Como Él le había dado palabra a los discípulos que iban a encontrar un pollino atado, que fueran y que lo trajeran, y que si el dueño les preguntase algo, ellos le tenían que contestar que lo iba a ocupar el Señor. Ya de ahí nos topamos con esta parábola. Recordemos, ¿verdad?, que parábola es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Aquí Jesús quería dar a enseñar algo en concreto a sus discípulos. La higuera, hermanos, era una fuente económica y popular de la alimentación en Israel. Demora 3 años en dar frutos. Luego de plantarse, cada árbol produce una cantidad de fruto, el cual se cosecha 2 veces por año, a finales de la primavera y a comienzos del otoño. Este incidente, hermanos, que ocurrió cerca de la primavera, cuando las hojas empezaban a brotar, fue en ese tiempo. Casi siempre crece junto el fruto y la hoja. Por eso, pero en este árbol, en esta higuera que estamos hablando, de la cual maldijo Jesús por no encontrar ningún fruto, estaba llena de hojas, pero no tenía higos. Lo que significaba, hermanos, que ese año esa higuera no daría frutos. El árbol se veía prometedor, se veía que iba a dar buena cosecha, pero no tenía frutos. Las palabras duras que dijo Jesús connotaban que la nación de Israel era como esta higuera. Debía dar fruto, pero era espiritualmente estéril. Se inclinaban siempre hacia lo malo. Se inclinaban a adorar ídolos. Se inclinaban a despreciar la palabra y a despreciar los profetas que había mandado Dios en cada ocasión, ¿verdad? Para apercibirlos, para ponerlos alerta y para que volvieran con Dios. Pero sin embargo, no daban frutos, hermano. Ahora yo te hago esta pregunta, hermano. ¿Eres como un árbol sin fruto a pesar de estar en medio de la alabanza de Dios? ¿Eres un árbol que no ha dado frutos aún estando ya una buena temporada en buena tierra? Ya es tiempo que des fruto y no nada más apariencia. Suena duro, es una exhortación que hace Jesús, ¿verdad? No es nada más cantar los domingos, no es nada más orar en la iglesia, no es nada más cuando estoy mal voy y cuando estoy bien no. Ya es momento, hermano. No te resistas a creer en Cristo. No te resistas, hermano, a creer en Cristo como tu único Señor y Salvador. Te estás resistiendo a someterte a su palabra. Y en lugar de que la ames, la aborreces. Te sientes suficiente con lo que tienes y con lo que haces. Pero la vida es breve, hermano. El tiempo es fugaz. Hoy veo a muchos hermanos y amigos estar en una situación que ellos nunca se imaginaron. Hoy veo amistades
cristianas ver a algún familiar enfermo. Ellos no desmayan, ellos no tienen miedo, ellos confían en la santa voluntad de Dios Padre, y en eso nos abrazamos nosotros. En eso nos descansamos nosotros, los cristianos, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. ¿Tú en qué estás descansando? ¿Tú en qué te sostienes, hermano? Lo que nosotros profesamos se debe también de hacer manifiesto en nuestra vida, ¿verdad? Y se ven por medio de los frutos. Aquellos que afirman haber recibido la palabra de Dios deben de comenzar inmediatamente a producir fruto del Espíritu de Dios. Y ya conocemos nosotros cuáles son los frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si no hay frutos, hermano, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en cómo nos movemos, tampoco podemos afirmar nosotros que haya habido un cambio, que tengamos una nueva vida. Esto es la clave, ¿verdad?, para entender esta parábola. La meta de todo cristiano, de todo que ha recibido a Cristo, es dar frutos. Puesto que la semilla que nos fue sembrada no es nada más que la palabra viva de un Dios vivo. Y esa palabra, hermanos, dice que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Talara huesos, tuétanos, y produce en nosotros un cambio. Yo te pregunto, hermano, ¿estás dando frutos? En este tiempo. ¿Qué frutos espera Dios de nuestra vida? De ti y de mí. ¿Qué frutos? Los acabo de mencionar. Dice en Lucas 3, del 7 al 9. Y vamos a leerlo y vamos a... Lucas 3. Vamos a buscarlo. Lucas 3, del 7 al 9. Y esto es lo que nos dice Juan el Bautista. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y el versículo 8, pon atención. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Wow. Arrepentimiento, hermanos, viene de la palabra griega metanoia, que significa cambio en la forma de pensar, que se refleja en las actitudes externas, y los frutos dignos del arrepentimiento, o los frutos producidos por el arrepentimiento, hermano,
son los cambios en nuestra vida motivados por el cambio en nuestra mente hecho solo por el Espíritu Santo. Y esos frutos no los podemos producir nosotros. Por más que queramos, por más que tengamos dinero y queramos comprarlo, hermanos, no vamos a producir frutos dignos. Tenemos que arrepentirnos de nuestra vieja manera de vivir. Tenemos que buscar más de Dios. Tenemos que implorar y tenemos que suplicar a Dios Padre, de ese consolador que dijo nuestro Señor Jesús, que era necesario que se fuera para que el Padre mandara al consolador. No dependemos de nosotros mismos. No dependemos de lo que pueda decirnos o motivarnos algún psicólogo, algún coach, algún familiar, algún amigo. No dependemos de eso. Si empezamos a querer, hermanos, encontrar los frutos en base a algún argumento que nos diga una persona, ciertamente estaremos nosotros siendo estériles. No vamos a producir nada, hermanos. Dios espera que nosotros como cristianos seamos llenos de amor para Dios y para con nuestros prójimos. Él espera, hermanos, que estemos llenos de amor, que amemos lo que Él ama, que amemos lo que Él hizo, que amemos, hermanos, que nos amemos los unos a los otros. Él quiere que estemos llenos también de gozo. Un gozo que aún en medio de las pruebas no decaiga nuestro semblante. Aún en medio de esta pandemia, hermano, tenemos que estar gozosos porque es un medio, hermano, para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Para ser testimonio de aquellos que aún no han llegado. Por medio de esto el Señor se está glorificando en nuestras vidas. Seamos pues gozosos en las pruebas. Dios quiere también que seamos llenos de paz, que dependamos única y suficientemente de Él. Esa es la paz, hermano. Aún con esta incertidumbre de 4 meses, aún con esto que estamos pasando, aún con nuestros hermanos y amigos que están pasando o están en el hospital con algún familiar. Su paz, hermanos, no depende de las circunstancias. Su paz no depende de lo que diga el doctor. Su paz no depende de lo que diga algún familiar o algún amigo. Su paz viene de oír la palabra, hermanos, y de meditarla en todo momento. Tenemos que depender de Dios. Yo no sé qué estás pasando, yo no sé qué está aconteciendo a tu vida, pero hoy te digo una cosa. Es momento, hermanos, que donde Dios te plantó, donde yo sé que hay buena tierra, yo sé que hay un buen pastor cuidándote, nutriéndote. Es momento de producir frutos. En estos procesos, en estas pruebas, hermano, nos están podando. Nos están acicalando para tomar la forma correcta, para poder soportar, hermano, para poder seguir caminando y para poder seguir alabando y glorificando el nombre de Dios vivo. Dios quiere también que seamos llenos de mucho fruto, de paciencia, que aun cuando lleves días orando, aun cuando lleves noches enteras hablando con Dios, que tu fe no decaiga.
Hay un pasaje en la Biblia que habla de Daniel y el arcángel Gabriel. ¿Cómo dice que Dios mandó al arcángel a llevarle la palabra y a llevarle la respuesta a Daniel? Dice el ángel que desde el primer día que Daniel dobló rodillas y se humilló delante de Dios, Dios lo había mandado. Pero que el príncipe de Persia se había levantado y le había impedido seguir la voluntad de Dios. Y que tuvo que venir el arcángel Miguel para hacerle frente. Hoy yo te digo, hermano, ten paciencia. Espera. Que la voluntad de Dios nunca tarda. Siempre llega en el momento oportuno. Siempre llega en el tiempo perfecto. Tenemos que saber esperar. Tenemos que saber tener paciencia para poder caminar, hermanos, dentro de la voluntad de Dios y dentro del tiempo de Dios, que van a ser claves para nuestra vida, para nuestro llamado, para nuestro propósito y para todo aquello que hemos pedido a Dios, hermano. Sé paciente. Es momento de dar frutos. Esos frutos que hablan en Gálatas 5 del 22 al 23. Frutos que solamente los va a dar, hermano, aquel que le da su voluntad a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu. Es momento de dar frutos. Es momento de ser la sal y es momento de ser la luz en este mundo. Tu momento ha llegado. Ha llegado el momento que des fruto. El Señor también quiere que seamos llenos del fruto de la benignidad, hermanos. De la benignidad y bondad. Que no dañemos. Que no lastimemos. Que caminemos en su voluntad siempre. Que si alguien nos lastima, que si alguien nos corta las hojas y las ramas y nos golpea y nos quieren cortar el tallo, hermanos, tenemos que amar. Porque también ellos tienen oportunidad. No dañemos. El Señor quiere que seamos llenos de todo fruto de fe, para que Dios pueda hacer maravillas a través de nosotros a aquellos que también tienen un llamado y tienen un propósito. Somos vasos que van a usar otros para que nosotros podamos menguar y para que ellos puedan crecer, hermanos, en la presencia de Dios. Porque aquí no se trata de ti, porque aquí no se trata de mí solamente. Nosotros no somos los protagonistas de ninguna historia. Nosotros somos herramientas en manos de un alfarero. Yo te pido que quites el protagonismo, que te quites del centro del universo y se lo des nuevamente a Dios. Nosotros no tenemos el poder de hacer nada. Nosotros no somos eternos. Un día vamos a dar cuentas de los talentos y de todo aquello que Dios nos ha dado para servir. Porque somos administradores nada más. Tenemos un gran cargo con las ovejas, pero también tenemos una gran responsabilidad por ellas, para cuidarlas, para sanarlas y para guiarlas al verdadero pastor, que es Jesús.
También quiere Dios que seamos llenos de toda mansedumbre. Que no nos perdamos, que no perdamos el control. Que no seamos iracundos en todo momento. Que dependamos de Él. Que Él se encargará porque dice que es nuestro abogado. Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy y seguirá siendo el mismo el día de mañana. Pon en sus manos tu vida y verás cómo todo fluye en control. Dios quiere también que seamos llenos de templanza, que sepamos decir algunas veces no. El Señor no nos llama a decir a todos sí. El Señor no nos llama a decir sí a todo. Es momento de darle nuestra voluntad nuevamente, te lo voy a repetir, a Dios. Tenemos, hermanos, que depender más de Él. Porque el día de mañana muchos van a estar diciéndole, ¿acaso, Señor, no echamos fuera demonios en tu nombre? ¿Acaso, Señor, no profetizamos en tu nombre? Y el Señor va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Porque no éramos dignos, hermanos. Esta parábola se repite en los evangelios de Lucas, de Mateo, y cada uno da su punto de vista, ¿verdad? Hoy yo quiero que medites esto, hermano. ¿Cuánto tiempo llevas ahí plantado en la iglesia? ¿Cuánto tiempo llevas sin hacer nada? Sin involucrarte en las actividades, sin involucrarte en el evangelismo, sin involucrarte en el trabajo de ganar almas. ¿Cuánto tiempo llevas? Sin dar fruto. ¿Cuánto tiempo vas a seguir inutilizando la tierra, ocupando un lugar que podría ser usado por alguien dispuesto a dar su vida al servicio de Cristo? Porque como lo hemos visto en Mateo 7, dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. ¿Qué frutos estás dando tú, hermano? ¿Murmuración? ¿Ira? ¿Contienda? ¿Qué frutos estás dando? ¿Qué estás haciendo dentro de la iglesia? ¿Qué estás haciendo dentro del cuerpo de Cristo? ¿Qué estás haciendo para el reino? ¿Qué estamos haciendo en este tiempo de angustia y de dolor para muchos? ¿Qué estamos haciendo?
Hay otra cita en Marcos 4, del 3 al 9, donde también nos habla de unas semillas, de las semillas que cayeron en diferentes lugares. Recordemos que la semilla no es nada más que la palabra de Dios. Dice aquí, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y muchos de los discípulos no entendían la parábola, no entendían lo que el Señor estaba diciendo en su momento, que después de pasado el tiempo le dijeron, Señor, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que no entendemos? Y el Señor les decía, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa? Tienen tanto tiempo caminando conmigo y aún no han podido entender. La palabra, hermanos, es la semilla de Dios, la que el sembrador, hermanos, Jesús le da al pastor de la iglesia para cada uno de nosotros. El corazón de nosotros es la tierra, donde va a ser sembrada esa semilla, donde va a ser plantada. Y en nuestro corazón tiene un gran potencial para llevar fruto. Pero no toda la semilla crece, ¿verdad? Para hacer una planta que lleve fruto. El tipo de suelo, hermano, en la que cae la semilla, hace la diferencia. ¿Cómo está tu corazón en este día? ¿Qué tienes dentro de tu corazón? ¿Tienes enojo? ¿Tienes ira? ¿Tienes contienda? ¿Murmuración? ¿Qué tienes? ¿Riquezas? ¿Qué estás teniendo en esa tierra que va a impedir o va a beneficiar que la semilla produzca frutos? Dice que la primera, ¿verdad? En el versículo 4 del capítulo 4 de Marcos dice que una parte cayó en el camino, junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. ¿Qué es esto? Esta es los cristianos o los hermanos o las personas que van a la iglesia, pero no le dan importancia a la palabra que están diciendo en ese día. Porque se le hace poca cosa, porque se les hace fuera de todo razonamiento y la hacen a un lado, porque toca temas, porque toca puntos de su vida que están actuando tal como dice el Señor. Y por eso, por ende, la hacen a un lado y están ahí sentados 1 hora, 2 horas, un mes, 1 año, 2 años sentados, ocupando un lugar, desaprovechando, ¿verdad? Y dice que vienen las aves del cielo y la comen. Ese es el enemigo, hermanos. El enemigo está pronto para quitar toda palabra, para que no des fruto, para que no cambies, para que no tengas una renovación de mente y de vida, para que no entregues tu voluntad a Dios, para que no entregues tu vida y tu familia a Dios.
El enemigo no juega a ser enemigos, amigos, hermanos. Algunas personas son como el suelo junto al camino. Ese es un suelo difícil porque recordemos que cuando en los pueblos o en los cerros, cuando pasan y hacen camino en la tierra, hermanos, aplanan y endurecen el camino. Así que ahí donde pasan las personas una y otra vez, no crece nada porque es un suelo duro ya. Vemos como a los costados donde no pasan, donde no caminan, hay monte, hay zacata, hay flores. Pero donde camina uno seguido, se vuelve un piso duro. Un piso difícil de dar vida, de dar fruto. ¿Por qué? Porque las personas caminan, la pisotean, hermanos, crean sendas, crean caminos. Son duras estas personas con la palabra. Tienen un corazón de piedra, un corazón que no ha sido renovado ni restaurado por Dios. Así que la palabra nunca va a entrar en este corazón, en esta tierra. Y por ende, la palabra que queda encima del camino, Satanás la agarra y se la lleva. Para decir, nunca has escuchado palabra. ¿Puedes imaginar esto? Hay muchos que escuchan las palabras todos los domingos, pero nunca meditan en ella. Nunca la bajan a su corazón, nunca la cubren con meditación, con entendimiento. Nunca. Satanás no quiere que la palabra de Dios se arraigue en los corazones, hermano. Así como una ave se abalanza en picada y a toda velocidad por la presa o por su alimento, así es Satanás. En un abrir y cerrar de ojos, ni cuenta te das. Este tipo de personas, hermano, nunca darán fruto. Por eso yo te digo, es momento de que seas fructífero. Es momento de que empieces a dar frutos, hermano, porque estás en buena tierra. Porque estás en un buen momento y en un buen lugar. Estás a cargo de un pastor que te alimenta. Los corazones duros, hermanos, deben de ser arados. Deben de ser confrontados. Deben de ser preparados para recibir la semilla. Pero hoy, hermanos, en muchas iglesias no hablan, no preparan los corazones. No aran el terreno antes de echar la semilla, porque ni semilla echan. Ya no echan la semilla que es la palabra. Ahora muchas iglesias se centran en milagros, se centran en testimonios, se centran en cosas que no van a edificar la vida de las personas. No van a producir frutos. Porque esto, hermano, porque lo que tú ves es momentáneo. Por eso yo te digo, hermano, es necesario que produzcas fruto. Es necesario que alguien trabaje tu corazón, tu tierra, para que pueda sembrar la semilla, para que la semilla, la palabra, pueda germinar y pueda durar, hermano. Y no vengan las aves, no venga Satanás y se lleve el fruto. Puedes ir a la iglesia 1, 2, 3, 4 semanas, pero cuando ves lo duro, lo difícil, lo incuestionable, adiós. Porque la semilla cayó al lado del camino. Porque no tuvo tiempo de producir. Porque no tuvo tiempo de germinar. Porque fue arrebatada con muchos sueños
como muchas esperanzas, como muchas ideas que has tenido a lo largo de tu vida. ¿Qué dice en el versículo 5 del capítulo 4 de Marcos? Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. ¿Qué querrá decir? Pues esto es, hermano, que algunas personas, ¿verdad? Son como el suelo que es pedregoso, ¿verdad? Pero que está cubierto con una fina o una delgada capa de tierra superficial. Estos reciben la semilla, que es la palabra, con un destello de entusiasmo, el cual se consume rápidamente. Esos hermanos que se motivan, sí, Señor, gloria a Dios, mira, que escuché y sí voy a ponerla en práctica y sí voy a seguir a Cristo y sí voy a trabajar para el reino. Se entusiasman cuando oyen la palabra, cuando oyen sanidades, cuando ven milagros. Se emocionan. Hacen un destello de entusiasmo. Pero cuando viene la tribulación, cuando viene la persecución por causa de esa palabra, vemos que fallan, que tropiezan. Los oyentes que son como los pedregales, ¿verdad? Y que son atacados por Satanás, por medio de las tribulaciones, por medio de las persecuciones, se rinden cuando las cosas se vuelven difíciles. Ya no quieren o no creen seguir a Jesús por lo que está pasando. Se desmotivan. ¿Por qué? Porque no tienen raíz, porque no han echado raíz profunda, porque solamente han brotado superficialmente. Aunque profesan ser cristianos, no lo son. Sus raíces, hermanos, se extendieron simplemente a los lados, aferrándose a sus amigos cristianos, a sus pastores cristianos, o en el ambiente que se respiró en ese momento. Porque lo que se levantó, hermano, nomás fue emocional. No hubo convicción. Pero cuando llegan las tribulaciones y llegan las persecuciones, hermano, ya no hay amor. La religión y la relación que nace de una mera emoción, hermanos, morirá cuando la emoción termine. Nuevamente, la relación que nace de una mera emoción morirá cuando la emoción termine. Así es. Habla también en Marcos 4, 7, dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Son esos hermanos, esas personas que han llegado a la iglesia porque a lo mejor y Dios dio sanidad, o a lo mejor se movió la emoción, pero oyen la palabra, pero los afanes de este mundo, de este siglo, y los engaños de las riquezas, de lo material, de los sueños, si tú lo tienes, es que Dios te lo dio, y si Dios te lo dio, Dios también lo va a cumplir. Abre tus ojos porque hoy se abrió el cielo, porque hoy se abrió el reino de los cielos y muchas cosas de esas, ¿verdad?
Son las codicias, hermano, de otras cosas. Y son esos que fueron sembrados entre los espinos. Todas estas cosas de las que hablé ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Cuando todos tenemos afanes, sueños, metas, codiciamos cosas, queremos tener cosas, ¿verdad? Todo eso ahogan la palabra de Dios. Le restan importancia. Son personas que reciben momentáneamente la palabra y dicen, sí, yo lo voy a hacer. Sí, voy a seguir viniendo los domingos. Sí, voy a seguir creyendo en Dios, pero los afanes y los intereses de este mundo la ahogan, la pudren. La pudren, hermano. Podríamos decir que este suelo es muy fértil. La palabra de Dios crece, ¿verdad? Pero también en esa tierra, en ese corazón, crece cualquier cosa que cae. Crece la palabra, pero también crece todo lo que le digan a esa persona. Y todo lo demás pronto empezará a desplazar la palabra que puso Dios en su corazón. Por eso Jesús decía, a él nadie le tenía que decir o que enseñar cómo eran las personas, porque dice que él veía el corazón de las personas, que él veía todo lo que la persona quería hacer. No importa vestirnos bien, no importa tener 2 carreras, maestrías, posgrados, tener el mejor trabajo, trabajar de día y trabajar de noche. No es la felicidad, hermanos, porque dejas lo más importante, la eternidad con Dios. ¿Qué estás dejando que desplace la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué estás dándole más importancia en estos días? Porque todos aquellos que dicen que son ateos, hermano, todos aquellos que dicen que no son cristianos, cuando tiembla, hermanos, cuando hay una desgracia, cuando la ven cerca de ellos, lo primero que dicen es, ay Diosito, ay Señor. Porque sí saben que hay un Dios, pero prefieren estar metidos en la concupiscencia de la carne, en sus sueños, porque es lo mismo que nos enseña el mundo. Y por ende no damos frutos buenos. Decía Jesús en Marcos 7, 19, 20, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, hermano. Cuando venga Él, seremos cortados, hermano. Seremos juzgados. Y ya no va a haber otra oportunidad. O será el cielo o será el infierno donde vayan a estar aquellos que no decidieron en vida. Todo se decide en vida, hermanos. Ya muertos, ya no hay nada que hacer. Nada que hacer. Ni rezándole a ningún santo, ni dando dinero a un sacerdote, nada. Nada te sacará ya de donde tú decidiste estar. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo? ¿Cómo le vamos a hacer para producir frutos, hermano? ¿Cómo vamos a hacer para producir frutos? ¿Qué tengo que hacer para poder dar fruto para Dios? Es sencillo, hermano, y lo vemos en la Sagrada Escritura. Por eso es muy importante escudriñar la palabra. Es muy importante, hermano, meditar de día y de noche la palabra, porque en ella está la vida. En ella está el poder. No en nosotros, no en nuestro pensamiento, no en nuestro corazón, porque dice la palabra que engañoso es el corazón y todo lo que sale de él.
engañoso. Ahora yo te voy a decir en esta noche cómo poder hacer para que des fruto en este tiempo. Dice la palabra en Juan 15, 4, 5. Búscala y léela también para que no digas que estoy hablando por hablar. Todo tiene que ser sopesado con la palabra. Todo tiene que ser respaldado por medio de la palabra, hermano. Dice su palabra también que aun cuando vengan ángeles y te hablen de otra cosa, que sea anatema, hermano. Tenemos que juzgar. Pero nuestro juzgar, hermanos, no debe de ser en la carne. Muchos agarran esa palabra de juzgar para hacer lo que uno quiera. Es que tú no puedes juzgar, es que tú no puedes hacer aquello, es que Jesús dijo, es un mandamiento de Dios. Podemos juzgar, hermanos, porque la misma palabra, el mismo Señor Jesús dijo, van a venir maestros, van a venir pastores, van a venir lobos disfrazados de oveja. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta, hermano? Por medio de los frutos. Podemos ser y usar ropas blancas, resplandecientes, hermano. Pero los frutos, hermano, darán cuenta de realmente quiénes somos. ¿Podemos juzgar? Sí podemos juzgar. Por medio de la palabra y por medio de los frutos. Porque lo que vamos a juzgar va a ser justo. Porque vamos a tener templanza, vamos a tener mansedumbre, vamos a tener paciencia, vamos a tener amor, vamos a tener benignidad. Para poder decirle al hermano que está fallando, en qué está fallando. Pero si no tenemos los frutos, hermano, y estamos juzgando, ciertamente vamos a juzgar en la carne. Y eso es lo que no quiere Dios. No debemos de juzgar nunca en la carne, porque vamos a lastimar, vamos a herir y no vamos a ser edificadores. Hoy yo te digo y te respondo esta pregunta. ¿Qué tengo que hacer para poder dar fruto para Dios? Ya te dije, vamos a abrir la escritura en Juan. Juan 15, del 4 al 5. ¿Ya lo tienes? Amén. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Entienden esto, hermanos? El mismo Señor Jesús dice, yo soy la vid. Cuando nosotros cortamos un fruto, hermano, del árbol, de la rama que lo sostiene y lo nutre, ciertamente va a durar un poco. Pero al cabo de un rato y al cabo de unos días, se va a empezar a marchitar, se va a empezar a deshidratar, se va a empezar a podrir. Y ese fruto ya no va a servir. Así nosotros, cuando estamos nosotros pegados a la vid que es Jesús, cuando nosotros estamos siendo nutridos por medio de la palabra que nos da Jesús y el Espíritu Santo, estamos hermosos, estamos aptos para toda buena obra. Estamos aptos para llevar nutrientes a donde estemos y a donde nos vayan, nos lleven. Pero si nosotros pensamos que somos nosotros los que hacemos las cosas, que por medio de que yo oré, que por medio que yo fui, que por medio que yo hablé, se sanaron, hermanos, nos vamos a despegar de la vida. Y va a llegar un día en que nos vamos a secar. Va a llegar un día en que vamos a tener nuestra paga. Porque alejados de Dios nada podemos hacer, hermano. Estamos perdidos y muertos y a disposición de Satanás. Tengo que tener bien claro que Dios es la vid y nosotros somos los pámpanos. No puedo yo solo dar fruto. No puedo yo conseguir los frutos del Espíritu.
Porque si yo estoy vagando solo, si yo estoy siendo ingobernable, si yo solo quiero hacer mi santa voluntad, lo que voy a dar yo de frutos son los frutos de la carne. Y eso en nada aprovecha a ninguno de nosotros. ¿Sí me estás entendiendo? Para llevar fruto necesitamos estar cerca de Dios, junto de Dios, depender de Dios y sujetarnos a su voluntad. Hoy es el momento, hermano, de que des fruto. No nada más ir a la iglesia por ir. No nada más ir a la iglesia porque hice enojar a mi esposa ayer. No es nada más ir a la iglesia para conseguir algo de mis padres o de mi esposo. Es ir a la iglesia porque queremos agradarle a Dios. Vamos a servir a la iglesia porque estamos dándonos cuenta que tenemos que dar fruto y tenemos que servir, porque el mismo Señor Jesús dijo que el que quiera ser grande se tiene que ser pequeño. Que la grandeza de todo esto es el servicio, hermanos. Es el servir a los demás. No el que te sirvan. Lo verdaderamente importante es dar fruto, es servir. ¿Qué estás haciendo en donde te plantaron? Porque hoy en este tiempo, hermanos, como dice la parábola de la higuera, que está el tiempo donde el dueño fue a buscar fruto y no lo encontró. Y le dijo al que la cuidaba, corta esa higuera antes de que me inutilice la tierra. Porque ya tengo rato que vengo a buscar fruto y no hay. Entonces el cuidador, que es Jesús, hoy mismo en ese tiempo le está diciendo a Dios Padre, dame tiempo. Dale tiempo a Hugo, dale tiempo a David, dale tiempo a Jorge, dale tiempo a María, dale tiempo a Luisa, dale tiempo a este y al otro. Deja que yo los cuide, deja que yo los abone, deja que yo prepare su tierra, su corazón, para que den fruto. Jesús le está diciendo al Padre que les dé tiempo todavía, hermanos, para producir frutos. ¿Qué estás esperando? Entrégale tu voluntad a Cristo. Quítate tus afanes. Quítate tus sueños de al lado. Y ve por el propósito que tiene Dios para ti. Ve a los pies de Cristo. Tenemos que saber, hermanos, que solo podemos dar fruto en Dios. Tenemos que estar unidos en Jesús. Si no estoy fructificando, hermanos, si no hay paz, si no hay amor, si no hay un cambio en mi vida, revisemos nuestra distancia de Dios. Si veo ahorita que no tengo frutos, revisemos la distancia que tenemos con Dios. ¿En dónde hemos puesto a Dios? Nos separamos y no nos dimos cuenta. Hoy es el momento de regresar y arraigarnos en la vid, en Jesús. Es momento, hermanos. El Señor te está esperando. Dice el Señor en su palabra que todos aquellos que se acercan a Él, a ninguno echa. Esa es la confianza que tenemos. Esa es la confianza. Vemos aquí que para vivir una vida que produzca frutos, hermanos, tenemos que perseverar primero en la oración. Tenemos que perseverar en la fe. No tenemos que empezar a caer en una religiosidad estéril, hermano.
Cuando dejamos de confiar activamente en Dios, no producimos nada. Cuando dejamos de creer que Él se va a mover, no estamos dando frutos, hermano. Cuando dejamos, hermano, de esperar que Él obre en nuestras vidas y en nuestra familia y en nuestro entorno, en nuestra ciudad, dejamos también de dar frutos. Hoy es el momento de llenarnos de frutos, hermano, de llenarnos de gozo, de amor, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza, hermanos. Hoy es el momento, hermanos, de decirle al Espíritu Santo, aquí estoy. Ya me cansé de caminar solo. Ya me cansé de vivir en mi propia voluntad. Quiero arraigarme a ti. Quiero que tu palabra sea sembrada en mi corazón. Transforma mi corazón, que es la tierra. Desarráigame todo lo que está centrada en mi mirada. Ya no quiero mirar mi pasado. Ya no quiero mirar a esas personas que me hicieron daño. Ya no quiero mirar mi enfermedad. Ya no quiero mirar mi dolor. Ya no quiero mirar nada. Simplemente quiero mirarte a ti, Señor. Si este dolor me hace que me acerque más a ti, te doy la gloria y te doy la honra, Señor. Si mi familiar que está enfermo, Señor, es tu voluntad para que yo me acerque a ti, te doy gloria y te doy la honra a ti, Señor. Porque yo sé que tienes el control en tus manos, que todo obra para bien, que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que aun cuando venga la muerte, lo único que va a producir es que yo me acerque más rápido a tu presencia. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, hermanos, y que estamos a punto de morir, somos felices, porque sabemos que nuestros hijos, sabemos que los que quedan aquí en la tierra, caminarán de la mano de Dios y que nosotros nos vamos a reunir muy pronto con nuestro Señor y Salvador. Y entonces, cuando estemos cerca del Señor, lo oiremos con atención todo lo que Él tendrá que hablarnos. Perdón. ¿Qué estamos haciendo en estos días? Es tiempo, hermano, de dar frutos. Nos dice Hebreos 12:15, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. El avance del pueblo de Dios se estorba cuando hay amargura, hermanos. Tenemos que meditar, tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedir perdón aún por aquellas personas que no hemos herido, aún por aquellas personas que no hemos ofendido. Porque, hermanos, la amargura, el celo y la falta de perdón hacen que el pueblo de Dios no avance. Hoy yo te pido humildemente y con todo el amor que tomes unos minutos ahí donde estás y hables con el Señor y entregues tus cargas, hermano. Hay raíces de amargura en tu vida muy arraigadas y muy profundas, hermano, que no te dejan tener paz, que no te dejan ver la misericordia de Dios en tu vida. Que aún en esos tiempos, hermanos, Dios te ha cuidado. Pero no puedes percibir nada porque esas raíces, hermano, están quitándote los nutrientes que Dios te está dando.
que Dios te está proveyendo. Hoy te pido que hagas una oración, ¿verdad? En esta noche, cierra los ojos y di, Señor Jesús, perdóname por todo lo que en mi corazón he almacenado, por todas estas cargas innecesarias, Señor, que estoy cargando todos los días y me impiden disfrutar a mi familia, a mi esposa, a mi matrimonio, mis hijos, mi trabajo, mis amistades, mis vecinos, Señor. Porque no es primero que cambien ellos, sino que primeramente tengo que cambiar yo, Señor, y despojarme del viejo hombre, de la vieja mujer. Pido perdón a todos aquellos que me han lastimado, que me han defraudado. Les pido perdón por creerme mejor que ellos, por todos aquellos que a lo mejor me violaron, por aquellos que me robaron, por aquellos que murmuraron, por aquellos que me lastimaron de niño, de niña. Te pido perdón, Señor, y te pido que tu palabra los alcance. Te pido que tu amor los transforme. Te pido que tu presencia camine con ellos todos los días, Señor. Así como caminas conmigo. Pido perdón por mis palabras, por mis hechos, por lo que no dije también, Señor, y por lo que no hice. También te pido perdón. Restituye, Señor, tu gloria en mi vida. Restituye, Señor, tu voluntad en mi familia, con mis hijos, en mi matrimonio, Señor. Te doy gracias por todo lo que he pasado, por los desiertos, por las tormentas, por los pastos verdes y delicados, Señor. Te doy la gloria y la honra solo a ti. Te doy la gloria y la honra por haber sanado y salvado mi matrimonio. Te pido que ya no viva yo, mas que viva Cristo en mí. Haznos, Señor, merecedores de tu gracia y que lleguemos a dar fruto digno, Señor, de ti. Dice también, hermanos, en lo que estábamos leyendo, que hay unas, estamos a retomar Marcos 4, versículo 8, dice, pero otra cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. ¡Wow! Increíble. Increíble, ¿verdad? Algunas personas, hermanos, son como la buena tierra. Y estas reciben la palabra y dan fruto, cumpliendo así el propósito que tiene la semilla, que tiene Dios para ellos. Esta parábola, este versículo muestra que cuando la palabra es recibida de la manera que debe de ser recibida, algo sucede dentro de nosotros. Algo sucede con la persona que la recibe. Produce fruto. Wow. ¿Te das cuenta? Pero te das cuenta también que no muchos hermanos, aunque dé fruto, van a producir lo mismo o de igual forma. Unos, dice la palabra, que van a producir a 30. Otros van a producir a 60. Y a otros van a producir al 100 por uno. Van a dar más de lo que se espera. Esos son los que dejan la voluntad propia y agarran la voluntad de Dios. Esos son los hermanos que no les importa quedarse hasta el último en el servicio. No les importa levantar, ya sea pastor, ya sea líder o ya sea simple santo en la iglesia. No les importa levantar las sillas, levantar la basura, limpiar los baños, ayudar a la viuda, ayudar a los hermanos. No les importa. Esos producen al 100.
No les importa servir, porque ellos ven en el servir lo mejor. Hay muchos que van a producir el 30%. De esos que no quieren o no doblegan todavía su voluntad al Señor. Que sirven esporádicamente. Que ayudan esporádicamente. Que se benefician ellos mismos todavía. Tenemos que preparar, hermanos, nuestra vida y que nuestra vida y nuestro espíritu, nuestra carne, se sujete a Dios para producir frutos dignos, frutos que Dios quiere que alcancemos en este tiempo, hermanos. Muchas veces no se consiguen los frutos por vergüenza, por culpa. Te escondes, hermano, de Dios. Y no debe de ser así. Esto nos recuerda el pasaje que habla en Génesis, cuando Eva y cuando Adán comieron el fruto y se dieron cuenta de su desnudez. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Y que cuando vino Dios y les preguntó dónde estaban, no es porque no supiera el Señor. Él todo lo sabe. No es que tuvieran que decirle dónde estaban. Pero la culpa y la vergüenza, hermanos, hacen que nos alejemos de Dios. Que nos alejemos voluntariamente de la vid. Y eso empeora nuestra vida. Empeora nuestro propósito y empeora nuestra forma de conducirnos. La vergüenza, la culpa, hermanos, deben de quitarse de nosotros. Deben de quitarse de nuestra mentalidad. Tenemos que reconocer que fallamos y tenemos que regresar a Dios. Tenemos que volver para poder dar frutos. Hoy yo te pido que le pidas al Señor todos los días, hermano. Aun cuando falles, no te apartes de Él. Dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Si nosotros confesamos y si nosotros nos arrepentimos. Hoy es momento de arrepentirnos. Como decía Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Los días, hermanos, son malos. Los días se han acortado. ¿Qué esperas para venir a Jesús? ¿Qué esperas para darle tu voluntad al Espíritu Santo y puedas dar frutos? Frutos dignos de toda alabanza. Dios te bendiga, hermano, y que tengas una bendecida noche. Cristo te ama. Hasta luego.